Buenas tardes. Este video corresponde a la evidencia, exposición, ajustes y tolerancias de la materia dibujo asistido por computadora. Somos el equipo conformado por Emanuel Sánchez Legorreta, Michela Mairani Hernández Pérez y un servidor, Daniel Zúñiga Barrera. Todos pertenecientes al grupo 1MM3. El nombre de nuestro trabajo es Ajustes y Tolerancias. Comenzamos viendo qué es el concepto de tolerancia, el cual lo podemos definir como el error admisible, sabiendo que en la elaboración de una pieza esta es casi imposible que salga con las medidas exactas. Eso se debe a diferentes motivos, como lo son los métodos implementados o las herramientas utilizadas en el proceso. En la práctica se distinguen dos tipos de tolerancias. La primera es la tolerancia dimensional, que afecta a las medidas de una cuota de la pieza, y la segunda es la tolerancia geométrica, que afecta a la forma y posición de la geometría de una pieza. Existen fórmulas para calcular la tolerancia dimensional. Para el eje tenemos la fórmula T es igual a D máximo menos D mínimo, siendo D máximo y D mínimo las dimensiones máximas y mínimas permitibles en el diámetro del eje. Para el agujero, la tolerancia dimensional es igual a D máxima menos D mínima, siendo D máxima y D mínimo las medidas máximas y mínimas permisibles en el diámetro del agujero. El concepto de ajustes hace referencia a la designación del conjunto de dos piezas acopladas entre sí, formados por un eje y un agujero. Posteriormente tenemos el concepto de juegos, que es la diferencia entre el diámetro del agujero y el del eje. Existe el juego máximo, que se representa con J máxima, es la holguera máxima que puede haber entre el eje y el agujero, y por lo tanto también existe el juego mínimo, que es la holguera mínima que puede haber entre el agujero y el eje. El apriete, denominado también aprieto, es la diferencia entre la medida exterior del elemento interior y la medida interior del elemento exterior. Cuando antes del encaje de los dos elementos ajustados, la medida exterior es mayor que la medida interior. Dicho de otra manera, es la diferencia entre la medida del eje y la del agujero, cuando aquel es mayor que este, antes de hacer el acoplamiento. El valor de esta diferencia ha de resultar siempre negativo, pues al acoplar el eje, el agujero ha de absorberse una interferencia dimensional, que es la que define el apriete. Existen dos tipos, que es el apriete máximo. Esta es la diferencia entre la medida máxima exterior del elemento interior y la medida mínima interior del elemento exterior, es decir, la diferencia entre la medida máxima del eje y la mínima del agujero. El apriete mínimo es la diferencia entre la medida mínima exterior del elemento interior y la medida máxima interior del elemento exterior, es decir, la diferencia entre la medida mínima del eje y la máxima del agujero. Se le representa por AMI. Bueno, pues yo les hablaré acerca de la conicidad y la rugosidad. Se le conoce como conicidad a la relación que existe de un cono recto entre la diferencia de su diámetro mayor, o también conocido como base, menos el diámetro menor, y su altura. Dicho de una manera más sencilla, es la relación entre el diámetro, la base y la altura de un cono. Para poder calcular el nivel de conicidad, se utiliza la siguiente fórmula, donde C es la conicidad, D1 y D2 son los diámetros mayor y menor del tronco del cono, y de igual manera R1 y R2 son los radios mayor y menor del cono. La conicidad se puede expresar por unidad de longitud-altura, en porcentaje o como fracción. Ahora bien, para poder hablar sobre conicidad también tenemos que incluir la inclinación. Esta se define como la relación que existe entre el incremento de radio y la altura. De esta manera podemos deducir que la inclinación vale la mitad del valor de la conicidad. En la fórmula, I es igual a la inclinación, R1 y R2 los radios mayor y menor, H es la altura y C es la conicidad. Y la inclinación, al igual que la conicidad, se puede expresar por unidad de longitud-altura, porcentaje o como fracción. El ejemplo más claro que podríamos encontrar de conicidad hoy en día pueden ser los conos de tránsito, ya que en cualquier calle, cualquier zona de construcción, se requiere de unos conos para poder evitar el paso. Estos conos tuvieron que ser diseñados de cierta manera para que pudieran soportar el calor, las altas temperaturas, al igual que los vientos. Rugosidad. Esta se encuentra dentro de las irregularidades microgeométricas o bien irregularidades menores, y se puede definir como el conjunto de irregularidades que posee una superficie.
O bien, más exacto, también podemos decir que la rugosidad es el conjunto de irregularidades de la superficie real definidas convencionalmente en una sección, donde los errores de forma y ondulación han sido eliminados. Tenemos principalmente dos tipos de superficie: la superficie real, que es la superficie que limita el cuerpo y lo separa del medio, y la superficie geométrica, que esta es la superficie ideal, cuya forma está especificada por el dibujo y o todo documento técnico, es decir, es aquella que es completamente lisa, casi perfecta. La rugosidad de la superficie se determina considerando la longitud de onda del radar y el ángulo de incidencia. Una superficie parecerá que es lisa si sus variaciones de la altura son más pequeñas que 1/8 de la longitud de onda del radar. Los espacios entre crestas varían de 4 a 50 veces la profundidad de dispersión. Algunas de las principales causas de la rugosidad son la diferencia de los movimientos de la máquina herramienta, la deformación por tratamiento térmico y las tensiones residuales de forja o fundición. En estos casos, los espacios entre ondas pueden ser de 100 a 1000 veces su amplitud. Y finalmente, los sistemas más utilizados. Como ejemplo de rugosidad podemos tomar cualquier plano o dibujo hecho en SolidWorks, ya que como esto se trata de un dibujo técnico, carece de cualquier imperfección y por lo tanto va a ser una superficie completamente lisa. Decimos sobre los siguientes temas: ajustes, apriete, tolerancias, conicidad y rugosidad. Sería todo acerca de nuestra exposición. Gracias.